Buenas mis amigos, hoy la gente habla con Dari Terrero, verdaderamente un programa especialmente técnico dedicado a la economía de República Dominicana en medio de toda esta pandemia. Hoy estaremos conversando con dos profesionales del área de la economía. Estaremos conversando con don Luis Reyes. Luis Reyes es ex director de presupuesto del gobierno del presidente Danilo Medina y parte de la comisión que tuvo a bien responder el discurso del presidente Luis Abinader. Vamos a estar conversando con él sobre la economía que dejó el PLD al gobierno de Luis Abinader, y luego en una segunda etapa estaremos conversando con NG Cortiñas, Ivanhoe NG Cortiñas, quien es economista, quien también fue funcionario del gobierno del presidente Leonel Fernández. Con él también vamos a estar analizando qué economía tiene la República Dominicana en este momento, las proyecciones a futuro, los elementos valorados en términos de la posibilidad de corrupción y muchos otros temas más. Vamos a la pausa y volvemos con Luis Reyes. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. ¿Qué significa que un país está quebrado? Un país está quebrado cuando no tiene posibilidad de cumplir con lo que son sus obligaciones de deuda de corto plazo. Lo que se ve ahí es un panorama totalmente diferente de lo que se ha planteado, de que esto es un país en quiebra y que el gobierno del presidente Danilo Medina le entregó a la actual administración un país quebrado. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, seguimos aquí. Como le hablé al inicio, hoy vamos a tener un programa interesante, pedagógico. Vamos a estar abordando el tema económico y vamos a iniciar este programa conversando con el licenciado Luis Reyes. Don Luis Reyes es ex director de presupuesto y con él vamos a abordar temas económicos a propósito de todo este tema de discusión política económica en la República Dominicana. Bienvenido, don Luis, a La Gente Habla con Dari Terrero. Saludos, Dari, un placer estar aquí contigo. Don Luis, primero tenemos que iniciar conversando sobre la respuesta dada al presidente Luis Abinader del Partido de la Liberación Dominicana, conclusiones dentro del marco del Congreso que lleva, a propósito de la denuncia de que el gobierno de Luis Abinader recibió un país en quiebra. En términos generales, ¿cuál es el concepto, la argumentación que tiene el equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, nosotros nos referimos al tema obviamente en defensa del legado económico de lo que fue la administración del presidente Danilo Medina, pero sobre todo basado en posiciones objetivas y fundamentadas en evidencia. Nosotros decimos, ¿qué significa que un país está quebrado? Un país está quebrado cuando no tiene posibilidad de cumplir con lo que son sus obligaciones de deuda de corto plazo. Y nosotros acabamos de colocar en los mercados financieros internacionales, el gobierno del presidente Abinader acaba de colocar 3.800 millones de dólares en los mercados financieros internacionales a tasas muy competitivas, ventajosas para el país. Lo primero que ocurre cuando un país está quebrado, primero, los mercados podrían prestarle, pero si le prestan a tasas de interés muchísimo más altas que lo que acostumbran a prestarle. Entonces, si usted obtiene una tasa de interés que es razonablemente buena, ventajosa para el país, es que el mercado está interpretando que el país no está en quiebra. Pero más aún, nosotros decimos, cuando el Ministerio de Hacienda fue a los mercados financieros internacionales a argumentar en favor de la venta de los instrumentos de deuda del gobierno para colocar estos 3.800 millones de dólares, en el offering memorandum, en el documento que se le presenta a los inversionistas,
que se presume que es un documento de buena fe, donde no se puede hablar mentira, porque si se comprueba que el gobierno habló una sola mentira en ese documento, cualquier inversionista eventualmente puede solicitarle al país que le reembolsen la inversión que tiene. ¿Cómo se llama ese documento? Offering Memorandum. Incluso está disponible, nosotros ya lo distribuimos y cualquier persona lo puede conseguir. De hecho, debe de estar en la página del Ministerio de Hacienda, porque se acostumbra que una vez que el país hace una colocación, pues se sube ese documento, que es el documento que sirve de soporte para la colocación de la deuda. Y ahí, en ese documento, no se puede mentir. No se puede mentir porque si se miente, posteriormente cualquier inversionista puede solicitarle al país el reembolso de la inversión que tiene. Claro, alguna sanción. Claro, porque nosotros, hay toda una normativa para uno colocar deuda en los mercados financieros internacionales. Y si hay algo con lo que es riguroso, es con las mentiras que se pueden hablar. Entonces, si usted toma como referencia ese documento y ve todo lo que se dice ahí de las bondades de la economía dominicana en términos de reservas internacionales, en términos de crecimiento, reservas internacionales, generación de empleo y muchas otras cosas más que se hablan, control de la inflación, lo que se ve ahí es un panorama totalmente diferente de lo que se ha planteado, de que esto es un país en quiebra y que el gobierno del presidente Danilo Medina le entregó a la actual administración un país quebrado. El elemento económico, la realidad económica que vive la República Dominicana en este momento es estrictamente obedece a la situación generada por el COVID, al manejo deficiente de la economía o a actos de corrupción, como ha denunciado el propio gobierno del presidente Luis Abinader. Claramente, los problemas que enfrenta la economía dominicana se deben esencialmente a los problemas generados por la pandemia, que es un problema exógeno. Es decir, un problema que no fue generado internamente, sino por algo que ni el gobierno del presidente Medina ni la actual administración controla, fuera del control de nuestro. Entonces, no pueden imputársele ni a la pasada administración ni a esta administración los problemas que se están generando como resultado de la pandemia. Y eso es un acto obviamente de honestidad, uno decirlo. Decir que fuera de la pandemia hay un problema que se generó en la economía, bueno, ha habido problemas estructurales que vienen de años, que podemos hablar, pero no fue que lo generó una administración en particular. O sea, el tema central, la economía seguía creciendo, la economía tenía bajos niveles de empleo, la economía tenía una situación de estabilidad porque en febrero y enero teníamos niveles no solamente de reserva elevados, sino que no teníamos presión en la tasa de cambio, porque teníamos los sectores productivos que generan divisas, estaban operando sin mayores dificultades, sin problemas. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades que teníamos? ¿Cuáles? Todavía teníamos un nivel de endeudamiento que podía manejarse sin mayores contratiempos. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que teníamos? Que tenemos una situación fiscal donde hay gasto elevado, que es muy rígido, sí, pero es un problema estructural. Eso es una decisión que hizo el pasado gobierno y que hicieron los gobiernos anteriores, que tienen que ver, por ejemplo, con el otorgamiento del 4% del Producto Interno Bruto a educación preuniversitaria, y eso genera un gasto que usted después no puede disminuirlo, que hay que pagar la nómina, que hay que mantener operando las instituciones. Eso es un problema ya que tiene que ver con que el nivel de desarrollo que tiene la economía, la parte fiscal no puede seguir operando con unos niveles de presiones tributarias como la que nos hemos venido manejando en los últimos años. Ese es el problema de fondo, ese es el problema estructural de la economía dominicana, pero eso no es un problema que lo creó la administración del presidente Danilo Medina. En medio de esta crisis económica que tiene el país dejada por el COVID, a la cual no escapa porque es una situación de carácter mundial, ¿sobre cuáles bases se hubiese, de usted como técnico, como director de presupuesto, hubiese fundamentado un presupuesto general de la nación en el marco de la situación actual? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Que lo he dicho en otras oportunidades y lo reitero hoy, es que hay un problema de visiones. Incluso yo digo de escuela de pensamiento, porque al final las visiones se sustentan en la escuela de pensamiento en la que usted cree. Yo creo que eso es una visión conservadora, lo que prevalece en el proyecto de presupuesto que fue sometido por esta administración al Congreso. Yo me pregunto, ¿por qué
hay que disminuir el déficit público de 9-10% del Producto Interno Bruto a un 3% como se plantea en ese proyecto de ley. ¿Cuál era la diferencia entre que bajáramos de 9-10% a 4-5% y no incorporar en ese proyecto de presupuesto una reforma fiscal? Pero ¿por qué también no tomamos un déficit un poco más amplio y montamos un proyecto de inversión masiva para impulsar la economía? Que eso es lo que se requiere, porque todavía hay 280.000, 300.000 personas que están en el programa FASE, y esas 280.000, 300.000 personas, ¿qué van a hacer en enero cuando el gobierno les retire el apoyo? ¿Dónde van a tener oportunidad de conseguir ingresos si el gobierno no tiene un plan definido para hacerle frente a esa realidad? Y eso es lo que yo creo que el gobierno debe de concentrarse, y esa es la respuesta que yo le doy. Si hubiese sido yo, le hubiese recomendado a las autoridades, no bajemos el déficit en la magnitud que se plantea. Vámonos a un déficit que sea más cónsono con la situación que nosotros estamos enfrentando. Por eso yo creo que al final, aunque se pretenda bajar al 3% del Producto Interno Bruto, esa meta no se va a cumplir. No se va a cumplir no solamente porque es una meta muy ambiciosa desde el punto de vista de reducción del déficit, sino porque también hay otros elementos que tienen que ver con los ingresos que yo creo que no se corresponden esa estimación con la realidad. El gobierno había hablado de que no le habían dejado dinero suficiente para el pago de los programas sociales, fase 1, incluso para temas de nómina. En términos presupuestarios, partiendo de la respuesta que ustedes dieron, ¿cuál fue la realidad en ese orden? Es que, primero, nosotros reconocemos, y todo el mundo, de que ha habido una caída proyectada de 130.000, 140.000 millones respecto a lo que teníamos presupuestado al inicio de año. Si tenemos 140.000 millones, ¿dónde nosotros podíamos dejarle recursos? Podíamos dejarle recursos para que pudieran endeudarse. Y nosotros decimos, hay 1.100 millones de dólares que nosotros dejamos negociados. Dentro de esos 1.100 millones de dólares estaban los 500 millones de dólares que acaba de aprobar el Congreso para que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda desembolsarle al país. También habían 250 millones de la CAF y otros 100 millones del Banco Mundial y 250 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo. En total, 1.100 millones de dólares. Y dejamos también unos 14.000 millones de pesos en bonos soberanos para ser colocados internamente. No podían pedir lo que le dejáramos dinero contante y sonante, porque con una caída en las recaudaciones de la magnitud que hemos hablado, de 130.000 millones, que no daban las recaudaciones para cubrir los gastos operacionales mínimos del gobierno, ¿de dónde nosotros podíamos dejarle ese monto? Líquidamente no se dejó dinero, sino que dejó los instrumentos adelantados de deuda para que ellos pudieran hacerlo efectivo y hacerle frente a cualquier obligación. Hay un elemento dentro de lo que ha sido el marco de las acusaciones que ha llevado el gobierno al Partido de la Liberación Dominicana, al gobierno de Danilo Medina, y es el pago de 11.000 millones de pesos a suplidores de asfalto, que según el depósito de una instancia entre la Procuraduría se habló de que se violaron procedimientos en términos de esa concesión, en términos de los pagos, en términos de los procedimientos que tiene que agotar. En lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿estuvo eso en el presupuesto general de la Nación, el pago de esos recursos para esa contratación? Sí, eso estaba ahí. Las alegaciones que se hacen no son desde el punto de vista presupuestario en ese aspecto. Pueden ser de otro tipo, pero no realmente no desde el punto de vista presupuestario. De hecho, yo reitero, todo el manejo que se hizo desde la Dirección General de Presupuesto, que yo lo asumo, hasta el 14 de agosto, se hizo respetando estrictamente la normativa, respetando la ley. Yo le doy seguridad, yo le doy la más absoluta seguridad a la ciudadanía que nosotros respetamos la normativa, que nosotros respetamos la ley. Don Luis, hay algunos que establecen, se dice que dentro del marco de la comisión que dio respuesta al gobierno, faltaron algunas personas que asumieron posiciones de importancia en el gobierno, como es el ministro de Hacienda y el Contralor General de la República. ¿Su opinión sobre ese tema? El ministro de Hacienda estaba afuera. El ministro estaba fuera del país. El ministro de Hacienda estaba fuera del país, y en el caso del Contralor General de la República, en realidad el Contralor, que es una figura importante dentro de una administración de gobierno, pero el Contralor no diseña políticas.
Nosotros como comisión ahí fuimos los responsables del diseño de la política, sobre todo fiscal, de la política económica del gobierno, los responsables de diseño de políticas públicas. Esas son las personas que tuvimos ahí. ¿Usted aprobó en términos personales dar una respuesta al gobierno o usted entendía que...? No, eso yo lo aprobé. No solamente que lo aprobé, a mí me consultaron. Y obviamente yo, como una persona que me respeto, no puedo aceptar las imputaciones que han hecho en el sentido de que nosotros dejamos un desastre. Pero si uno se respeta profesionalmente, si usted se respeta en el plano personal, usted no puede permitir que le haga una imputación que daña su reputación profesional. Si yo soy una gente que tengo una trayectoria profesional de 30 a 40 años en la administración pública. De hecho, para los que no conocen, yo soy una persona que prácticamente solo he trabajado en el sector público. Tengo 37 años trabajando de manera ininterrumpida. Trabajé en todos los gobiernos en los últimos 37 años hasta este momento. Entonces, mi trayectoria, yo creo que me merezco respeto y que también yo debo de cuidarla. Pero no solamente por mi visión, por mi convicción de lo que yo debía de cuidar mi reputación profesional, sino también porque estoy convencido que la obra de gobierno del presidente Danilo Medina no merece esos calificativos que se le han dado. Y partiendo de esos 35 años en la administración pública, ¿en qué calidad usted sale del gobierno en este momento? No, yo salgo y meto como... ¿No está pensionado? Sí, yo estoy pensionado. Perfecto. Porque para los que no saben, yo trabajé 20 años en el Banco Central y yo estoy protegido en un fondo de pensiones en el banco desde hace mucho tiempo. ¿No sale pensionado por la posición actual? No, yo no salgo pensionado. Yo soy una persona que tengo una pensión del Banco Central desde hace mucho tiempo, que de hecho es una pensión que viene de un fondo privado, de los aportes que realizaban en ese entonces los empleados del Banco Central. Finalmente, don Luis, su valoración en términos profesionales del equipo económico que acompaña al presidente Luis Abinader, como usted como una persona conocedora del área y conocedora de cada uno de sus profesionales, ¿cómo usted califica el equipo económico del gobierno? Mira, de hecho yo conozco en términos personales a todos los miembros del equipo económico prácticamente del gobierno y hemos intercambiado. Y son personas que tienen formación, son personas que yo creo que tienen la intención de hacerlo bien y uno le desea suerte, éxito por el bien de todos, por el bien de este pueblo, por el bien de esta sociedad que bien merecido se lo tiene. Bueno, agradecer, gracias don Luis, gracias por acceder en medio de toda esta situación a conversar con nosotros en términos pedagógicos, específicamente llevar un poquito de orientación a la gente, al público que ve este programa La Gente Habla. Don Luis verdaderamente es un profesional que, independientemente de que usted no lo haya percibido por el perfil bajo en el cual se maneja, es una persona que goza del respeto de la sociedad dominicana. Gracias, don Luis. Muchas gracias, Dari. A ustedes nos vamos a una pausa, en breve retornamos con nuestra segunda entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Iván Jóvenes Cortiño. Esto es La Gente Habla con Dari Terrero. Una cosa es faltarle liquidez a una empresa o a un gobierno para honrar compromisos en el momento, en el corto plazo, que ciertamente este gobierno pudo haber heredado, e incluso el otro gobierno también manejarse con dificultad de liquidez, creo que sí. Y otra cosa es usted no tener liquidez y al mismo tiempo no tener capacidad para agenciar liquidez. Yo tengo que reconocer que el tema de la contracción económica no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno mundial. Y yo creo que ninguna economía va a escapar de eso. Ahora, el problema ha estado en que no hay señales de recuperación económica. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios. Y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.
como le hablamos al inicio, en esta semana estamos abordando un renglón importante de la sociedad dominicana. Vamos a evaluar la economía del país a propósito de todo el tema de la pandemia, cómo ha afectado esto en términos económicos a la República Dominicana y además el factor político que ha estado muy presente en las iniciativas del gobierno a propósito de las denuncias que han habido, de mal manejo, de quiebra del país y todo esto. Y tenemos, como yo le hablé al inicio, dos profesionales del área de la economía y en este momento vamos a conversar con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista de los buenos del país, que siempre consultamos para conversar sobre este tema. Bienvenido a La Gente Habla, Ivanhoe. Muchas gracias por darme nueva vez, Dari, la oportunidad de dirigirme a tus seguidores. Ivanhoe, yo creo que debemos iniciar esta conversación preguntando si es cierto que el país está quebrado. Bueno, mira, esa es una valoración que quiso acuñar el presidente de la República cuando denunció o informó al país, y yo diría que al mundo, porque cuando un presidente habla, le habla no solamente a su nación, sino también a la comunidad internacional, de que había recibido un país quebrado, no un gobierno quebrado. Yo creo que es una valoración, yo diría que exagerada, cuando una nación o un gobierno está quebrado, no solamente porque le falta liquidez, sino también porque no tiene capacidad para pagar, aún endeudándose. Y entonces yo creo que el gobierno ha tenido capacidad para endeudarse. Y la mejor prueba de ello fue que colocó relativamente fácil 3.800 millones de dólares en los mercados de capitales. Y me parece que esa es la mejor señal, y es inequívoca esa señal de que no es un país quebrado, aunque sí es un país con dificultades. Es decir, eso te iba a preguntar, si eliminamos el elemento de que el término de quiebra, ¿en qué situación económica se encuentra el país? Y esto te hago esa pregunta a propósito de las declaraciones del equipo económico del PLD, que habla de unos elementos económicos que dejó una economía en términos favorables al país, independientemente de que tuvimos, porque hubo una parte del gobierno del presidente Danilo Medina que administró la economía en medio de la pandemia y que a pesar de ello ellos dejaron cierta liquidez y situaciones económicas de cara al futuro. Yo creo que ambos, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, no han sabido distinguir entre lo que es una situación de liquidez en un gobierno o una empresa y una situación de solvencia. Una cosa es faltarle liquidez a una empresa o a un gobierno para honrar compromisos en el momento, en el corto plazo, que ciertamente este gobierno pudo haber heredado, e incluso el otro gobierno también manejarse con dificultad de liquidez, creo que sí. Y otra cosa es usted no tener liquidez y al mismo tiempo no tener capacidad para agenciar liquidez. Cuando usted no tiene capacidad para agenciar liquidez, entonces usted cae en la insolvencia. Y yo creo que el gobierno central lo que ha estado falta de liquidez y no de solvencia. Por lo tanto, yo creo que en aras de iniciar un proceso de recuperación económica en la República Dominicana, lo mejor es hacer sinergia para que esta falta de liquidez no se constituya en una falta de solvencia y entonces produzca una crisis de mayores magnitudes, tanto en términos económicos y no solo financieros, como es lo que tenemos hoy día. ¿Crees tú que el gobierno ha estado manejando de manera correcta la crisis en términos económicos? Te lo pregunto en términos de la estructuración de su presupuesto, la estructuración de fuentes de financiamiento para las labores productivas del país. ¿Está el Estado llevando una política económica correcta? Definitivamente que no. Y la mejor prueba de ello es que el gobierno, en manos y en boca del mismo presidente de la República, tuvo que salir 2 veces a explicar, defender y hasta retirar aspectos que tienen que ver con la formulación presupuestaria. Rectificó. Y aunque, Daris, rectificar es de sabio, resulta y viene a ser que mucha rectificación no proyecta sabiduría, sino que por el contrario proyecta desconocimiento o bien ignorancia o bien que no se tiene bien. Pero ¿no creo tú que esto obedece a la propia situación? Vivimos un momento difícil de pandemia, un momento económico difícil, pero dejado por la pandemia y dejado también por situaciones de actos de corrupción según lo planteado por el propio gobierno. Es que justo eso, es que ha faltado el conocimiento de medir el momento histórico que vive el mundo y la República Dominicana.
Yo te decía fuera de cámara que las actuales autoridades no han tenido la agudeza de determinar la economía política de la política económica. Quiere decir esto, que no han sabido interpretar el momento en que vivimos nosotros los dominicanos y el mundo como para tomar medidas contraproducentes como son o fueron los intentos de hacer parchos tributarios a través del presupuesto de la Nación del año 2021. Y estos parchos tributarios... ¿Parchos tributarios? Sí, parchos, porque no era ni una mini reforma, ni tampoco una reforma, sino parchos. Porque cuando usted solamente aborda el lado de los ingresos en forma parcial y no lo aborda desde el punto de vista integral, vale decir, la evasión fiscal, la elusión fiscal, el gasto de baja calidad, el gasto improductivo. ¿Y no sería más complejo abordar esos temas en el momento que vive el país, de este tema de persecución? Definitivamente que es complejo, y yo creo que por esa razón el momento no es oportuno para hacerlo, ni siquiera los parchos. El momento de hacer una reforma fiscal, un pacto fiscal, lo desaprovechó el gobierno anterior, que se manejó, el gobierno de Danilo Medina se estuvo manejando casi los 8 años completos, un manejo económico sin crisis internacional y sin crisis local. Las actuales autoridades están dirigiendo un país con crisis mundial y con crisis local. Por lo tanto, yo creo que no han tenido la capacidad de apreciar esa coyuntura que alimenta las decisiones económicas, son alimentadas por el estado de ánimo de una población, la predisposición de una población que venía confinada durante más de 6 meses, ¿no? Con todo, vamos a decir, restringido, y al encontrar un poco de escape con un cambio de gobierno que había anunciado que no iba a propiciar impuestos, y se encuentra entonces la población con que de buenas a primeras la bienvenida que se le da es como estos parchos tributarios. De ahí la reacción. Ese momento de economía política no fue apreciado para formular las políticas públicas. Una política pública es la política presupuestaria, y yo creo que eso le faltó al gobierno, tener la visión de articular un presupuesto con visión de economía política, al margen de otras valoraciones que yo tengo del presupuesto. ¿Qué dice el presupuesto actual? Bueno, que tiene 3 fundamentos. Primero, que es una pieza de desarrollo económico. Segundo, que le iba a cambiar el perfil, a cambiar el perfil al tema del endeudamiento público. Y tercero, que iba a aumentar la eficiencia y la presión tributaria a través de tener una mejor recaudación fiscal, lo que nosotros los economistas le llamamos fiscalidad. ¿Y qué resulta? Por el lado de que es una pieza de estrategia de desarrollo, no es cierto, porque usted encuentra que la misma clasificación económica del gasto, la misma clasificación funcional del gasto y la misma clasificación institucional del gasto se repite desde el año 2019, incluso desde el año 2012. Yo no sé si usted sabe que en el año 2012 la participación del sector salud, vale decir, el Ministerio de Salud Pública en el PIB era de 2.2%, el gasto. En el 2012, la inversión en salud. El gasto. Al margen del presupuesto general de salud. No, el gasto total del Ministerio de Salud Pública en el 2012 era de 2.2% del PIB. ¿Y de cuánto es ahora? Para el año 2021, el que se ha propuesto, 2.2%. Entonces, pero no se planteó un aumento en el presupuesto. Un aumento nominal. No aumento no es un aumento real. Okay. No es un aumento real, porque el aumento real es cuando usted lo mide como proporción. Per cápita, se mide per cápita. No, o puede ser per cápita, o puede ser como proporción del PIB, o puede ser como proporción del gasto público total. En el año 2019, la proporción del gasto público del sector salud fue de 10.7%. ¿Y ahora de cuánto es? Para el 2021, de 12%. Es decir, que estamos hablando de que no ha habido un cambio sustantivo en términos de dotar al sector salud de mayores niveles de recursos. Y eso, Dari, que en el año 2019, en el año 2012, no teníamos la crisis sanitaria que tenemos en el 2020 y que muy probablemente vamos a continuar teniendo en el 2021. Tú planteabas ciertamente que durante los años de los gobiernos del PLD y específicamente de los gobiernos del presidente Danilo Medina, era muy frecuente el discurso del crecimiento constante de la economía dominicana.
pero vimos que el gobierno del presidente Danilo Medina administró varios meses de la pandemia. Y en esos meses de la pandemia, aún advirtiendo que podríamos tener dificultades en el futuro, se hicieron erogaciones importantes que pudieron ser pospuestas para luego ese dinero sirviera para los planes de desarrollo y de asistencia que lleva el gobierno, que tiene que llevar inevitablemente el gobierno. ¿Crees tú que la situación económica que tenemos es producto del mal manejo económico, producto de la situación sanitaria que tenemos que afecta a la economía, o producto de actos de corrupción como ha denunciado el propio gobierno? Para mí es producto del mal manejo económico y lo voy a graficar de la siguiente manera. En marzo del 2020, ¿cuántos muertos o fallecidos y cuántos contagiados había en la República Dominicana por COVID-19? Bueno, 5, 6, 7 fallecidos y 100, 70, 80 contagiados. Estoy hablando de principios de marzo. ¿Cuánto tenemos hoy día? Octubre del 2020, bueno, más de 120.000 contagiados y más de 2.000 fallecidos. ¿Qué significa eso? Que hemos fracasado en materia de controlar el tema sanitario por COVID-19, es decir, la epidemia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo venía la economía comportándose antes del COVID? Bueno, con algún buen desempeño, el PIB creciendo, una tasa de inflación controlada. ¿Y qué pasó con la epidemia del COVID-19? Una contracción económica de menos 8.4%. Pero eso no develó la vulnerabilidad de la economía dominicana. Es decir, la situación que tenemos, aunque es una situación mundial y que otros países también han tenido esas dificultades, pero no develó una vulnerabilidad y sensibilidad en la economía del país. Bueno, yo tengo que reconocer que el tema de la contracción económica no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno mundial. Y yo creo que ninguna economía va a escapar de eso. Ahora, el problema ha estado en que no hay señales de recuperación económica, porque el gobierno anterior y hasta ahora, el de ahora, no ha articulado una política económica, al menos no se ha dado a conocer, que proyecte de que el problema económico va en camino a solucionarse. ¿Y por qué yo digo que no lo ha logrado? Porque el presupuesto del 2021 tiene una proporción de gasto corriente de 86% y de gasto de capital de un 14%. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte del gasto público del presupuesto del año próximo está destinado a gastos que no son productivos. ¿Cómo nosotros aplatanamos esos términos para que nuestra audiencia pueda dilucidar qué es un gasto de capital, qué es un gasto? ¿Cómo no? El gasto de capital es cuando usted lo invierte en obras de infraestructura o obras de soluciones habitacionales, como construir, digamos, edificios, apartamentos, casas, en este caso dirigido a los sectores marginados, obras de infraestructura como carreteras, puentes, caminos vecinales, canales de regadío. Eso se llama obras de inversión, gasto de capital. El gasto corriente tiene que ver con sueldos y salarios, con la nómina, lo que gastan las instituciones para llevar a cabo operativo, la publicidad, los gastos de representación, los gastos en servicio telefónico, de energía eléctrica, de agua, de la operatividad, ¿no? Y de gastos de viaje, de viáticos, dietas y demás. Esto es gasto corriente, también pago del servicio de la deuda externa en el componente de los intereses. Entonces, cuando Balaguer dejó el gobierno en el año 1996, el gasto corriente era de 54, 56%. Y el gasto de capital, 40 y tantos por ciento. ¿Y en este momento cuál es la realidad? 86% de gasto corriente. Pero eso no es producto del crecimiento que ha tenido el país. No, es producto de un mal manejo presupuestario. Nosotros, yo creo que ahí tiene la culpa muchos gobiernos, no solamente el actual, sino y los anteriores, que han permitido que el gasto de capital vaya perdiendo espacio en la ejecución del gasto público total. Cuando se pierde espacio del gasto de capital, lo que significa es que el gasto público no es sostenible en el tiempo, porque estos endeudamientos van incluso a fondear parte del gasto corriente. Cuando usted toma prestado para tomar una parte a gasto de capital, o sea, gasto de inversión, y otra parte para gasto corriente, ya es una señal de que la sostenibilidad del endeudamiento está entredicho. Eso es como usted coger su tarjeta de crédito y financiarse con la tarjeta con de el crédito. consumo.
con consumo. O sea, que en vez de dedicar... Es decir, que usted coja su tarjeta de crédito y se vaya de viaje. O al supermercado. Como por ejemplo, usted se imagina que una política pública como la que siempre se está promoviendo, le está invitando a la clase media a que se endeude para que se vaya a los resorts los fines de semana. Es una política incorrecta, la política que está asumiendo. Totalmente. ¿Cómo es posible que un momento en donde la demanda se ha contraído en el mundo y en la República Dominicana, usted invita a la población a que se endeude, no para emprender un negocio pequeño, para pagar deuda, sino para crear deuda? Pero se contraproduce. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Generar productividad en base a llevar capital a aquellas pequeñas empresas, todas aquellas personas que tengan un negocio mínimo, generar liquidez económica. Claro, y también a la población que no puede tener esa capacidad, bueno, pues promover el consumo, pero un consumo responsable. El consumo responsable quiere decir que la población gaste en función de lo que necesita. Claro, consumo de subsistencia. De tal manera que esto permita que la demanda interna se dinamice y eso provoque una dinámica en el crecimiento. Y partiendo de ese dato que usted da, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar dos temas en el tintero. Partiendo de eso, de que se gaste, de que la gente gaste lo necesario. Vimos durante la transición del gobierno que el gobierno del presidente Danilo Medina invirtió y pagó en obras y situaciones que no eran prioritarias en el momento, desconociendo la realidad que pudiéramos tener en el futuro. Que hablemos un poquito de eso y sobre todo evaluar estas dos frases, que usted me diga la diferencia entre encontrar un maletín lleno de facturas y encontrar un país en quiebra. Danilo Medina y Luis Abinader. Vamos a analizar eso después de la pausa, ¿correcto? ¿Cómo no? Vamos a una pausa, estamos conversando con el licenciado N.G. Cortiñas, el tema económico de hoy aquí, esto es La Gente Habla con Dari Terrero. En los roadshows me dijeron que el país era una maravilla. Ajá. Y ahora resulta ¿Qué es eso de roadshow? Tiene que entender, Ivanhoe, que tenemos un público que... Bueno, el roadshow ¿Qué es el roadshow? Bueno, es la presentación que le hace un gobierno o una empresa al público potencialmente inversionista. Yo soy partidario de que el momento no es para impuestos. Los impuestos en el corto plazo son contraproducentes porque más que promover recuperación económica, lo que hace es contraerla o bien profundizar esa contracción económica. La opinión del especialista, del economista, de Ivanhoe N.G. Cortiñas, ¿se roban todo aquí? Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, seguimos aquí. Te comentaba primero dos términos. Encontrar un maletín lleno de facturas, expresión de Danilo Medina, y encontrar un país quebrado, como habló el presidente Luis Abinader. La diferencia de esos dos conceptos. Sí. Bueno, sencillamente que cuando usted encuentra factura, encuentra que le han otorgado crédito. Eso no significa que usted no tenga capacidad de pago. Cualquier negocio, yo diría que la mayoría de los negocios lícitos en el país y en el mundo se maneja con crédito a 30 días, 60 días, 90 días. Esas son facturas. Ahora, cuando esa factura usted no encuentra cómo pagarla, usted pierde liquidez y pierde solvencia, entonces es que tu negocio o tu país o el gobierno da señales de que está en proceso de quiebra. Por eso yo creo que hay una diferencia sustantiva entre encontrar un país con factura y un país o un gobierno quebrado. Yo creo que fue una exageración el decir que el gobierno o el país estaba quebrado, porque lo cierto es que el país ha podido colocar con
poca dificultad, yo diría con nula dificultad, 3.800 millones de dólares en los mercados de capitales, un mercado que es muy exigente en materia de monitorear el riesgo país de cualquier nación a la hora de estos bonistas comprar instrumentos de renta fija como son bonos soberanos de un país, especialmente de un país emergente, ¿no? Que no tiene una economía que su moneda sea fuerte como es el dólar, tiene una moneda débil como es el peso dominicano. ¿Afecta esto los mercados internacionales? Podría, porque entonces los bonistas podrían decir, pero... No le voy a prestar a esta gente. En los roadshow me dijeron que el país era una maravilla. Ajá. Y ahora resulta ¿Qué es eso? El roadshow. Tienen que entender, Ivanhoe, que tenemos un público que... Bueno, el roadshow... ¿Qué es el roadshow? Bueno, es la presentación que le hace un gobierno o una empresa al público potencialmente inversionista de lo que adquieren bonos de empresa o bonos de un gobierno. ¿Y dónde se hace eso? Porque es la primera vez que yo escucho ese término. En los mercados de capitales. Es que no tenemos un paquete de gente que van a un sitio y dicen, no, mira, aquí tenemos playa. Aquí se hace roadshow. El primer roadshow de la República Dominicana se hizo en la gestión mía cuando fui superintendente de valores, que las primeras empresas dominicanas, yo digo roadshow formal, sí. ¿no? ¿Y cómo se aplatana eso? ¿Cómo en español qué significa roadshow? Bueno, que usted invita a potenciales inversionistas, ¿no? Le presenta los atributos que tiene el país. Tenemos la playa, tenemos los atributos que económicos. Primero, los atributos que tiene el instrumento financiero, el producto financiero que usted está vendiendo, es decir, los bonos, o los papeles comerciales, o las acciones. Sí. Y entonces, esos atributos usted los extiende hacia el país. Es un buen tema. ¿Qué atributos acompañan a un bono? Por ejemplo, yo voy a ofrecer en esa plataforma que usted establece los roadshow. Roadshow. Los roadshow usted va a poner los bonos y se dice, bueno, este bono tiene. Bueno, que la calificación de riesgo de la empresa sea buena. Digamos, la empresa es el país. Sí, o en este caso el país. Sí. Si la calificación de riesgo país es si buena, nosotros estamos bien. Entonces la tasa de interés es más baja. Sí. Ya es un buen dato. Si la economía ha cumplido con los pagos tradicionalmente, ese es otro buen dato que los inversionistas quieren saberlo, porque usted lo demuestre, no que lo diga, sino que lo demuestre. Que usted tenga la inflación controlada, que el tipo de cambio esté controlado, que la economía esté en expansión, que haya un proceso de desmonte de la pobreza. Esos son datos que al inversionista le interesa saber. De tal manera que en ese roadshow donde usted le explica a los potenciales inversionistas que la inversión que ellos están por tomar tiene garantía de ser honrada en los términos que se pactan. Eso es lo que significa eso. La opinión del especialista, del economista, de Ivanhoe NG Cortiñas, ¿se roban todo aquí? No creo. Yo creo que es posible que haya alguna hubo algunas dificultades en el gobierno pasado, pero eso, bueno, las autoridades tendrán la oportunidad, primero, de investigarlo, segundo, de detectar e identificar si lo hubo, y si lo hubo, entonces conducirlo con el debido proceso. Le hago la pregunta, parecería una pregunta capciosa, pero no lo es en función de la denuncia pública ya depositada en la Procuraduría General de la República, que ha hecho tanto Compras como la Comisión de Ética, de que el pago de 11.000 millones de pesos a suplidores de asfalto se hizo obviando procesos en términos de procedimientos de pago. Como economista y como conocedor de la estructura económica del país, ¿cuál es el procedimiento que debe agotar un pago de esa naturaleza, de un suplidor, de cualquier bien en este caso? ¿Cuál es el procedimiento y qué violación de ese procedimiento pudiera ser una violación a la ley que conlleve un sometimiento como es este caso? En primer lugar, debe estar apropiado en el presupuesto de la nación. Apropiado quiere decir que en la ley de presupuesto se le haya consignado, se separan esos chelitos. Se le haya consignado que hay una partida con un monto y que ese monto tiene un balance, o sea, un recurso todavía que esa institución puede comprometer. Una vez definido esto, entonces, si se va a invertir o si se va a hacer alguna compra, hacer el debido proceso, solicitar una certificación a presupuesto de que usted tiene partida para eso. Una vez la Dirección de Presupuesto le emite esa certificación, esa institución pasa a hacer una licitación pública, cumplido con los requisitos de la ley de compra y contrataciones, entonces presupuesto se lo aprueba. Luego del presupuesto aprobárselo, eso va a la Contraloría
hace a través de lo que se llama la auditoría interna, hace Revisa una si el proyecto, investigación, revisa si se cumplió con todo, con la documentación soporte, con los controles internos, con los dispositivos legales nacionales, incluso en algunos casos internacionales, y una vez se pasa ese sedazo, el control interno produce lo que se llama liberar la orden de pago, es decir, un libramiento, le dice a la tesorería, este compromiso de pago está debidamente sustentado. Entonces viene la tesorería, elabora la orden de pago final al Banco de Reserva y le dice al Banco de Reserva, págale a la empresa A, que cumplió con todos estos requisitos. Y la empresa A recibe, o la entidad que sea pública o privada, que reciba estos recursos porque cumplió con el debido proceso. Y en caso de que sea cierta la acusación que hace el gobierno de que se violaron procedimientos para llegar al último paso, que es el pago de la erogación de 11.000 millones de pesos, ¿sobre qué funcionario recaería la responsabilidad? Banco de Reserva que pagó, Contraloría que autorizó, Hacienda que dispuso, compra y contrataciones que vio un procedimiento que no se cumplió. ¿Sobre quién recaería? Primero habría que ver en qué punto se violó. Se incumplió con lo que disponga los distintos dispositivos legales de ese proceso. Y una vez identificado, bueno, continuar, a ver si hay otros compromisos, digamos, irregulares en torno a esa autorización. En todo caso, el tema, penosamente tengo que decirlo, en todo caso, la Contraloría General de la República tiene vela en ese entierro. ¿Es decir, cree usted que entonces que el Contralor pudiera tener dificultad en caso de que se verifiquen? Yo digo que si una erogación sale en forma irregular, si sale en forma irregular y esa irregularidad implica que alguna documentación, algún paso no se cumplió debidamente, pues obviamente el control interno tiene una cuota de corresponsabilidad. A propósito de ese tema, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha llevado el gobierno como elemento de críticas al gobierno pasado, ¿cree usted que fue conveniente que el PLD respondiera al presidente Luis Abinader? Y si los actores que llevaron a bien la respuesta del partido fueron los adecuados, los idóneos para prestar un informe del nivel que debió recibir el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, como yo no soy ni fui parte de ese gobierno, ni tampoco soy parte de ese partido. No, como analista, usted es un especialista por eso, y puede analizar los perfiles. A eso voy. Yo no me puedo poner en la camisa de ellos, ¿no? Sí. Ellos tendrán razones para reaccionar, incluso no solo en el fondo, sino también en la forma. Es decir, por qué seleccionaron a los exfuncionarios que sirvieron de vocero y por qué dijeron lo que dijeron. ¿Quién estuvo y no está? ¿Quién estuvo y no debió estar? ¿Y quién no estuvo? Para mí eso fue una decisión política. Pero sí. ¿Usted cree que el nivel de la respuesta estuvo acorde al nivel de presidencia? Mira, mirando desde la grada, que tal vez pueda ser impreciso esta lectura de construcción narrativa que te puedo dar, sí. Te podría decir que había debilidad técnica. Hubo debilidad técnica para mí. ¿En la respuesta? Sí. ¿Usted cree que debieron estar otros niveles de funcionarios? Tal vez si a mí me hubieran consultado, yo opino de otra manera. Finalmente, hay un tema que ha estado sobre la base de la comunicación, y es el tema de las certificaciones de proveedores del Estado. Es un elemento fundamental para llevar a cabo contrataciones con el Estado. Su opinión en términos personales, en términos profesionales, de que esta ley, la 340, limita que funcionarios de cierto nivel de jerarquía puedan contratar con el Estado, incluso en momentos afectando contrataciones que no necesariamente son estrictamente comerciales. Me explico. Una persona que le vende leche al gobierno, una persona que le vende zapatos, una persona que le vende asfalto, no debe ser calificada igual que un profesional que vende un bien, abogado, maestros y demás. ¿Su opinión? Bueno, mira, yo no puedo emitir juicio de valor en cuanto a la calidad de la ley. Yo lo único que puedo decir es que mientras la ley exista, hay que tratar de que se cumpla y que todos los actores que tengan que participar directa o indirectamente se ciñan lo más que se pueda, materialmente hablando, al respeto a la ley.
yo soy partidario de ese enfoque. Ya luego, si uno considera que la ley tiene debilidades o bien tiene exageraciones, pues eso es materia de una revisión. Pero por el momento la obligación de todos los actores es cumplir lo que hay. En términos económicos, finalmente el Estado Dominicano está sujeto única y exclusivamente al financiamiento, ya sea privado o público, ya sea nacional o internacional, o hay alguna herramienta de financiamiento que pudiéramos explorar de manera local. Yo soy partidario de que el momento no es para impuestos. Los impuestos en el corto plazo son contraproducentes porque más que promover recuperación económica, lo que hace es contraerla o bien profundizar esa contracción económica. Eso está demostrado con el multiplicador del impuesto, que lo podría explicar en otro programa. Yo lo he calculado y me indica eso para el caso dominicano. Y luego yo aprecio que tanto la República Dominicana como cualquier otro país de América Latina y tal vez del mundo, la principal fuente de financiamiento para el presupuesto es el endeudamiento, para el endeudamiento productivo. Su valoración del equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader. Usted conoce a los profesionales que manejan el tema económico, su valoración sobre él. Hay que seguirle dando tiempo. ¿Hay que darle tiempo? Sí, sí. De manera objetiva, como Sí, dice claro, la primera dama. No podemos ser tan, digamos, severos en la valoración. Hay que darle tiempo para que ellos sigan con su desempeño. Uno apuesta, yo como ciudadano y como economista apuesto a que traten de hacerlo bien. Abajo, muchas gracias. A usted. De verdad que siempre es interesante, pedagógico, conversar contigo en términos económicos. Gracias. A ustedes convocarlo para el próximo sábado. Usted, la gente habla con Dari Terrero. Nos vemos.